Bien, vamos a estar considerando Evangelio según San Lucas capítulo 2. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bendita es la palabra del Señor. Amados, en un estudio anterior estuvimos hablando de el nacimiento de Jesús y de la relación que él tuvo con María, y de las dudas que surgieron en María con relación a la concepción de su hijo, porque había sido engendrado por el Espíritu Santo, cosa que jamás se había visto, por lo cual José, dice la Escritura, que tuvo dudas y decidió dejarla silenciosamente para que ella no fuera infamada. Y en ese proceso aparece un ángel y le habla a José, un ángel del Señor, y le dice: mira, lo que hay dentro del vientre de tu madre, de María, tu mujer, es del Espíritu Santo. Así es que ajústate y recíbela. Y José obedientemente la recibió. Pero hoy lo que quiero hablar es de lo que significa para la humanidad el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, mis amados, cambió la historia. Cambió la historia de todo lo que existía, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. En el mundo espiritual y en el mundo físico, todas las cosas cambiaron a partir del nacimiento de Jesús. ¿Y qué pasó cuando el rey Herodes se enteró que Jesús había nacido? Unos magos que venían del oriente, que no eran reyes, algunos dicen los reyes magos, pero no eran reyes, eran magos, eran personas que se dedicaban a estudiar la astrología y a tener conocimiento de los acontecimientos importantes que ocurrían en la humanidad, y Dios le había revelado a ellos que había nacido un rey en Israel, pero que sería un rey por la eternidad, y ese es Jesucristo.
¿Y qué quería hacer Herodes con Cristo? Matarlo. Antes de que su palabra pudiera surgir, mandaron a matar todos los niños que tenían 2 años. Y por eso se ve aquí que hay un empadronamiento, que hay un censo, lo que nosotros conocemos como un censo, que es determinar la cantidad de personas que hay en cada ciudad. Ahora se le aplican muchísimos ítems que tienen que ver con las cualidades, con la edad, con de qué viven, su economía, todas esas cosas. Pero en aquel tiempo lo que los gobernantes querían saber, cuántas personas tenían, con cuántos hombres de tal edad contaban para ir a la guerra, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, este empadronamiento se veía como que estaba dirigido a una cacería de Jesús, para cazar a Jesús. Por eso se ordena que maten a todos los niños que tengan hasta 2 años de edad. A esto se le conoce en la historia como la muerte de los infantes. Pero ese propósito de Dios, ese gran proyecto de Dios de salvar la humanidad que se había establecido desde Génesis, cuando se afirma que Satanás iba a herir a la simiente, al hijo que iba a devenir en el calcañar, pero que ese hijo que había de venir, ese hijo iba a golpearle en la cabeza. A usted lo golpean en el calcañar, en el tobillo, y usted queda cojo, pero no muere. Pero si a usted lo golpean en la cabeza, como se golpeó a Satanás en la cruz del Calvario, entonces no hay esperanza. Por eso Satanás, mis amados, por más que brinque y patalee, por más que haga, al final su propósito, su destino, ya está escrito. Él va a la condenación eterna. Pero los que creemos en Cristo, resucitaremos con Cristo y vamos a ir a la vida eterna. Es una esperanza bendita que el Señor nos ha dado por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y esta era una noticia extraordinaria. Esta era una noticia que estaba conmoviendo a toda la humanidad, amados. Era algo que era para el futuro. Ellos hicieron su procedimiento de trasladarse a la ciudad y algo que se resalta ahí es que José era descendiente de David. Y por tanto, Jesús es descendiente de David. Por eso a Jesús lo llamaban hijo de David. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, hijo de David. Porque era descendiente de un reinado humano también. Es descendiente del reino de los cielos, pero también descendía de un rey que Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Entonces habrá un reino terrenal en el cual Jesucristo gobernará la tierra por 1000 años. Y ahí se va a aplicar lo que es la descendencia de él como rey en la tierra por ser un descendiente de David. Pero por ser un descendiente de Dios, del reino de los cielos, habrá, después de los 1000 años, un reino eterno en el cual nosotros vamos a morar eternamente. Dice que aconteció que estando María y José en aquel lugar, llegó el día de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Hay un hijo primogénito porque habían otros hijos posteriores, ¿verdad? Si hay un primogénito, no único, porque hay un único, ¿verdad? Pero aquí se habla de Jesús como el hijo primogénito. Entonces eso indica que María y José en su matrimonio tuvieron más hijos, hermanos de Jesús por vía de María, pero no de Dios. Eran hijos de María y de José, pero Jesús era hijo de Dios. ¿Se entiende eso? Alabado sea el Señor. Dice que lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué el Rey de Reyes, Señor de Señores, en vez de nacer en un palacio, porque era descendiente de David, no nació en una cama hermosa, no lo pusieron en una cuna de oro, sino que nació en un pesebre? ¿Saben por qué? Porque el reino de Cristo no es de este mundo. El reino al que nosotros pertenecemos no es de este mundo. Por eso nosotros somos
embajadores de Cristo en esta tierra. Nosotros vivimos aquí, trabajamos aquí, predicamos aquí, caminamos aquí, pero no somos de aquí. Los embajadores que son asignados a otros países no pueden ser ciudadanos del país donde son designados, sino que son ciudadanos del país que lo nombra y lo envía. Un americano no puede ser embajador en el mismo país de América. Tiene que ser embajador en otro país. Es un representante y nosotros somos representantes del reino de los cielos en esta tierra. Por eso el Señor nos llama embajadores. Somos advenedizos, estamos de paso por esta tierra. Pero eso se percibe y se concibe cuando nosotros hacemos y tenemos un conocimiento de cuál es nuestra condición como cristianos en esta tierra. Hay gente que vive pendiente más de esta tierra que de lo del cielo. Y nosotros tenemos que estar pendientes de lo de arriba. Todas las cosas de aquí son una añadidura. Y todo lo que nosotros podamos hacer aquí, tenemos que concebirlo como algo para enaltecer, para engrandecer, para ensalzar el reino de Dios. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí después que nacemos de nuevo, después que somos hijos, después que Dios nos hace sus hijos, nos nombra sus embajadores. Entonces todos nuestros proyectos tienen que estar dirigidos a exaltar el reino de los cielos. Y dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. El que tenía un rebaño, ¿verdad?, de ovejas, tenía que estar permanentemente cuidándola. Unos se turnaban de día, unos se turnaban de noche, pero siempre lo estaban cuidando en la noche. ¿Por qué? Porque animales, ¿verdad?, por ahí cuando viene a ver venían ladrones, se lo llevaban. Entonces ellos estaban vigilando en la noche su rebaño. Y dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Amado, mire, Dios se le revela a gente humilde, a gente que está cuidando de las ovejas. Se le revela mediante un ángel para anunciarle la gran noticia que hay, que se está presentando en la humanidad en ese momento. Estos pastores quizá eran personas que no eran religiosas, o quizá eran personas que eran religiosas, pero hay algo, y es que lo sobrenatural siempre produce miedo, amados, sea bueno, sea malo. Hay un miedo que produce lo sobrenatural oscuro, y hay un temor que produce lo sobrenatural que viene de la luz de Cristo. Siempre hay un temorcito cuando usted tiene una experiencia sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza no es sobrenatural. Nosotros entramos en lo sobrenatural cuando nos involucramos en las cosas del Señor, cuando nos involucramos en la oración, cuando empezamos a estudiar la Biblia en profundidad, cuando empezamos a acercarnos a buscar lo que son las profundidades del reino de los cielos. Entonces Dios permite que tengamos experiencias sobrenaturales. ¿Por qué? Porque estamos buscando las cosas de arriba, porque estamos aspirando a lo sobrenatural. En este camino, amado, en la vida suya tienen que ocurrir cosas sobrenaturales. Cuando este camino usted lo toma en serio y usted empieza a comprender la necesidad de usted conocer más a Dios, usted va a experimentar cosas sobrenaturales que la van a llenar de gozo, de regocijo, y usted va a entender lo que significa el futuro suyo, que es de bendición eterna. Entonces, estos pastores, amados, que estaban vigilando sus ovejas, cuando se les presenta el ángel, dice que la gloria de Dios los rodeó con un resplandor, y ellos tuvieron miedo. Cuando la gente no entiende, tiene miedo. Ahora, cuando la gente entiende, tiene temor. Es muy diferente el temor al miedo. El miedo te produce una condición de terror. El temor
te produce una actitud de respeto. Es importante saber esa diferencia. Ellos tuvieron temor, tuvieron respeto por lo que le había parecido, vieron algo extraordinario. Amado, es que el cielo estaba conmoviéndose por lo que estaba pasando en la tierra. Era que Dios estaba presentándose a la tierra en la persona de un niño. El rey del universo se estaba sintetizando en un niño. Entonces algo estaba pasando que se salía del control de lo que era la mente humana, mis amados. Pero ¿qué le dice el ángel? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. A veces hay noticias que a la gente le producen temor, pero es porque la gente no entiende que es una bendición de Dios lo que viene para usted. Ellos no sabían que lo que estaba pasando era parte de algo extraordinario que iba a bendecir a toda la humanidad. Ellos reaccionan temerosos, pero el Señor, el ángel le dice, no teman, porque está ocurriendo algo, viene una noticia de gran gozo para todo el pueblo. ¿Y sabe quién es el que más goza con esta noticia? El que acepta la noticia de Cristo. El gran gozo se produce en la vida del que acepta a Cristo en su vida y permite que Él sea quien dirija sus pasos. Cuando usted permite que Cristo guíe sus pasos, olvídese que va a haber gran gozo en la vida suya. Cuando usted está en desobediencia, usted empieza a tener como esa sensación así como de que usted se siente mal, pero cuando usted está en obediencia hay un gozo extraordinario en la vida suya. Usted está riéndose, usted está cantando, porque usted está haciendo lo que a Dios le agrada, y cuando usted hace lo que a Dios le agrada, el Espíritu Santo está morando en usted. No tema, buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Ha nacido un Salvador. Nadie había podido salvar a la humanidad. Nadie había podido limpiar de los pecados al hombre. Pero este Salvador había nacido para limpiar los pecados de los hombres. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, decía Juan cuando anunció a Cristo. Es el único que puede quitarle los pecados al mundo, a ti, a mí, a todo el que quiera ser limpiado. Porque la gente tiene que querer ser limpiado. La gente tiene que anhelar tener la presencia de Dios en su vida para que Dios pueda entrar en su vida, para que su espíritu pueda ser manifiesto en la vida suya. Si usted no lo anhela, si usted no lo quiere, Él no va a entrar, porque Él es un caballero. Él dice, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, entraré a Él y cenaré con Él. Pero usted tiene que abrirle su corazón, la puerta de su corazón, para que Él pueda entrar. Porque Él no va a obligar a nadie. Ese libre albedrío que Dios le puso al hombre cuando lo puso en el jardín del Edén, se mantiene hoy. Este camino es para los que quieren caminar con el Señor. Esto no es una represión. El camino a Cristo no es una represión, es una actitud voluntaria. El que quiera seguir a Cristo, a nadie se le puede obligar a hacer lo que no quiere, porque eso no sería justo. Pero Dios quiere que todos vengamos a Cristo y vivamos una vida conforme a su voluntad, para tener garantía de limpieza de nuestro pecado, para que sean borrados y podamos acceder al reino de los cielos. Ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Si lo encontraban en un palacio, ese no era el Cristo. Tenía que nacer en un pesebre, porque Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros.
Siendo Él el dueño del universo, el dueño de la humanidad, el dueño de todo lo que hay, amado, pudiendo usar las cosas materiales para su beneficio, no la usó. Decidió nacer en un pesebre, en humildad. Nosotros en eso tenemos que ser imitadores de Cristo. Vivir siempre en humildad. Eso es una bendición de Dios, tener un corazón humilde. Que la soberbia no tenga nada que ver con nosotros. Que la arrogancia nada tenga que ver con nosotros. Cristo no usó ninguno de esos calificativos en la vida de Él. Nada de eso caracterizó a Jesús. A Jesús lo caracterizó siempre la humildad. La humildad. El desapego. Pero la unción del Espíritu en Él. Esto servirá de señal. Se estará en un pesebre envuelto en pañales. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Y quiénes eran estas huestes celestiales que aparecieron y alababan al Señor? Amado, una multitud de ángeles descendió a la tierra ese día, a ese lugar, y empezaron a alabar al Señor por lo que había hecho. Descendieron ángeles, amado. El cielo se colocó en la tierra. Los guerreros del Señor vinieron a la tierra a alabar al Señor por lo que había hecho, por la decisión de venir y hacerse hombre para limpiarnos de nuestros pecados. Y decían: gloria a Dios en las alturas. Ellos estaban ahí en la tierra, pero pedían gloria a Dios en las alturas. Daban gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Se había manifestado una buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Dice: camino de bien y no de mal es lo que quiero para el hombre. Eso es lo que el Señor quiere, camino de bien. Dios no quiere nada malo para la humanidad. Dios quiere que nosotros estemos bien. Permanentemente estemos bien. Eso es lo que Dios quiere. Pero el hombre, al rechazar al Señor, al rechazar los caminos del Señor, empieza a quejarse porque las cosas le salen mal. Pero es que si usted no aprovecha la bendición de Dios, si usted no se inclina a la comunión con el Señor, usted no va a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Podrá disfrutar de bendiciones materiales que le darán alegría momentáneamente por la seguridad que usted cree que tiene, porque tiene recursos en un momento dado. Pero la verdadera seguridad la da el Señor. La verdadera paz, por eso dice, paz a los hombres, buena voluntad, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Dios quiere que el hombre tenga paz, que el hombre viva en una abundancia en términos espirituales y que también vive en abundancia en términos materiales. Dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos no se quedaron ahí. Cuando se le dio el anuncio, ellos decidieron ir a ver. Decidieron ir a Belén. Vamos a comprobar qué es esto que estos ángeles nos han dicho. Vamos a ver esa bendición que ha aparecido en la tierra. Vamos a ver y vamos a determinar si es cierto lo que nos han dicho. Y dice que vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, tal y como se le había profetizado, tal y como el cielo a través de los ángeles le había dicho que lo iban a encontrar. No lo iban a encontrar en el palacio de Herodes. No lo iban a encontrar en el palacio de Faraón en Egipto. No lo iban a encontrar
en el palacio del emperador en Roma. No, lo iban a encontrar en un pequeño pueblo llamado Belén, en un campo, acostado en un pesebre, en un lugar donde se apacentaban animales, donde se guardaban los animales del frío. Ahí fue que lo encontraron, porque ahí fue que se le profetizó. Y dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Hicieron algo maravilloso, amados, no se quedaron callados. A veces nosotros nos pasamos la vida entera siendo cristianos y no le decimos a nadie la cosa maravillosa que Dios ha hecho con nosotros. Ellos salieron a decirlo inmediatamente. Empezaron a decir, hemos visto el Mesías, hemos visto el enviado, ha nacido en Belén, el que va a salvar a la humanidad, el que va a quitar los pecados del mundo. Ellos salieron inmediatamente a predicar y a decir las buenas nuevas que ellos habían recibido como noticia. Los dieron a conocer y se lo dijeron a todo el mundo. Ha nacido un niño en Belén, que es el Mesías, nuestro Salvador. Y dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Cuando usted da su testimonio de lo que Dios ha hecho con usted, es muy posible que usted esté dando una bendición enorme a la persona que le escucha, porque se va a maravillar de lo que el Señor ha hecho con usted. Y va a decir, yo quiero que el Señor haga algo conmigo. Pero si nos quedamos callados, si somos cristianos secretos, entonces no vamos a bendecir a las personas. Tenemos que proclamar el Evangelio de Cristo. Tenemos que decirle a la gente que Cristo está vivo y que sana y salva y que está preparando una iglesia para llevarla al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los que le oyeron se maravillaron. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. María tenía la información, porque el ángel le había dicho. María estaba convencida de lo que Dios había hecho, pero María tenía cierta duda de lo que estaba pasando. Por eso ella lo guardaba y lo meditaba en su corazón, como queriendo decir, wow, y esto es verdad lo que me está pasando a mí, que el Hijo de Dios está en el vientre mío. Ella se quedaba calladita. Ella no lo proclamó. Ella estaba en una actitud de pensamiento. Estaba en una actitud de reflexión sobre lo que estaba aconteciendo. Ella había sido escogida y por eso es bendita entre todas las mujeres. Y ella decía, wow, con mi bajeza te fijaste en mí, Dios. Humilde. María es la primera que no quiere que nadie esté adorándola, buscándole problemas en el cielo. María está en el reino con el Señor, gozándose en la presencia de Dios. Dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto que se les había dicho. Es un gran motivo, mis amados, para nosotros regresar al mundo para explicarle las buenas nuevas de gran gozo que nosotros hemos recibido en nuestras vidas. Hemos recibido algo maravilloso. El que recibe a Cristo, amado, lo tiene todo. El que no tiene a Cristo, no tiene nada. Él es el camino, la verdad y la vida. Si usted tiene el camino, tiene la verdad y tiene la vida, usted está muy bien. Que Dios le bendiga.